Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio, vamos a tener un tiempo de oración para poder entrar en la enseñanza. Amén, Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más, Señor, tu misericordia, tu amor y tu fidelidad está sobre nuestras vidas. Señor, porque no nos has dejado, no nos has desamparado, sino que al contrario, Señor, esa misericordia se ha renovado una vez más. Pero queremos pedir por aquellos que están en alguna situación de salud, Padre, que pongas tu mano sobre ellos, que traigas la restauración. En aquellos que se necesita un milagro, que seas tú el que obres un milagro. Padre, pedimos por la salud de nuestro hermano Jesús Gómez, Señor, por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varilla, ahí donde está tu sierva. Señor, fortalécela. Igualmente a su familia. Por nuestra hermana Marina de Aguilar, Levi Cepeda, Rocío de García, Omar Baires, Señor, Leslie Ramírez. Padre, que tú sigas abriéndole puertas a Leslie, que tú le sigas bendiciendo. Señor, que tenga ánimo, tenga paciencia. Señor, en la recuperación, en la restauración de su salud. Gracias por lo que estás haciendo. Por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel, Telma Núñez, Jackie de Donado, por la petición especial de nuestra hermana Guadalupe de Rodas. Señor, que tu hija pueda tener paz, pueda tener tranquilidad. Señor, por nuestro pastor general. Señor, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá. Padre, bendice a cada uno de tus siervos. Padre, bendice al pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varías, Milagro de Bonilla, Alberto Picariello, Alberto Campos. Bendice a cada uno de ellos, Señor, en donde estén. Señor, que tú les proveas todo lo que necesiten. Pero dales aliento, dales fuerza, dales paciencia, dales, Señor, de tu descanso. Pedimos por el pastor Don, por la salud de nuestra hermana Sharon. Señor, que tú sigas restableciendo su salud. Padre, bendícelos. Asimismo, pedimos por la enseñanza de este día, que seas tú el que hables a nuestros corazones. Amén y amén. Hermanos, ya terminamos de ver los, los 12 jueces que menciona la palabra, comprendido del capítulo 1 al capítulo 16, que es lo que terminamos con Sansón el jueves pasado. Bueno, de los capítulos 17 al 21 en el libro de Jueces, existe una época triste y oscura de Israel. Así es como le he titulado esto que vamos a leer del 17 al 21. Y hay una razón por la cual estoy tocando estos capítulos. Y es porque por la enseñanza más que por la historia, porque una cosa es la historia, pero estamos viendo esa historia y estamos viendo la enseñanza que nos deja a nuestras vidas. No solo es el hecho de conocer la historia, pero el conocer la historia nos tiene que dejar una enseñanza para no repetirla una vez más. Entonces, fíjese que normalmente cuando uno oye del libro de los jueces, muchas veces uno se queda solo con Sansón o tal vez con Débora. Pero hemos visto los demás jueces, la historia, pero hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque fíjese que del 17 al 21, estos capítulos se presentan algunos de los aspectos, como le dije, más tristes de esta época oscura de la historia hebrea, que representan
la moralidad más baja, eso es lo triste, y el caos más completo de la Biblia, la situación a donde llegaron ellos. Porque fíjese ¿qué vemos en estos 4 capítulos, o 5 capítulos? Se habla de engaños, robos, de una ignorancia espiritual en que se fabricaba un ídolo pensando que representaba a Jehová. También de una corrupción espantosa y de guerras entre las tribus de Israel. Entonces, uno de los propósitos del autor del libro de los jueces parece ser el demostrar que la época que venía a continuación, es decir, la época de los reyes, sería mejor que la de los jueces. Entonces, que tal vez el autor quería decir, miren, aquí aquí cada quien hacía lo que bien le parecía porque no había un rey. Pero ya habiendo un rey, alguien que gobernara, que pusiera mano dura, que hiciera obligar a la gente, etcétera, y todo lo demás, podría haber creído que esta época iba a ser mejor. Ahora, quiero que veamos algo que es muy importante. Y hablo del sincretismo antiguo y el sincretismo moderno. Porque mi intención es compartir lo que la palabra dice, no lo que yo pueda opinar o creer, ese no es el punto. Ahora, si usted no sabe qué es sincretismo, yo lo he utilizado en algunas ocasiones, pero tal vez en nuestro tiempo no se utiliza mucho. Y significa, sincretismo es la práctica de combinar los elementos de varias religiones. Entonces, allá había un sincretismo antiguo y déjeme decirle que ahora también tenemos un sincretismo moderno. En el tiempo de los jueces se practicó este fenómeno pretendiendo satisfacer las exigencias de los dioses paganos, así como las demandas de Jehová. ¿Qué sucede en nuestro tiempo? Si ven que me estoy moviendo mucho es porque me duele un poco la espalda, pero eso no es para dejar de predicar, espero que me entienda. Ahora, ¿qué sucede en nuestro tiempo? Que como en aquel tiempo, ya lo vamos a ver, había un desconocimiento de la ley de Dios, hoy en día hay un desconocimiento de la palabra de Dios. Y fíjese que nos han metido prácticas no bíblicas dentro del culto al Señor, pretendiendo que estamos adorando a Dios. Y ese es el problema. Cuando no se tiene un conocimiento, somos arrastrados a ciertas prácticas. Y prácticas es en un montón de cosas. Pero si usted ve que algo que se hace en el mundo, porque en aquel tiempo, ¿qué se hacía? Adorar a ídolos. Lo que pasa es que hoy en día muchos de los ídolos que se adoran son personas. Y entonces lo que se hace con algunas personas, hoy eso que se hace se implementa en los servicios y entonces la gente dice, no pasa nada, como estos. Fíjese que al primero que vamos a encontrar aquí, y usted ya va a entender con la enseñanza por qué razón el Señor lo dejó, es Micaías. Micaías significa ¿quién como Jehová? Pero este hombre tipifica el sincretismo religioso que era tan común en esos días. Porque en aquel tiempo esa práctica combinaba la idolatría a Baal con la adoración a Jehová. Y hoy en día hay muchas cosas que son del mundo que tienen un origen pagano y se han combinado con la adoración al Señor. Ahora, tanto aquel tiempo como hoy, esto es una perversa ilusión.
al fin, el que practica el sincretismo acaba por desagradar a Dios. Alguien puede decir, no, mire, porque cuánta gente cree que lo estamos haciendo para el Señor. Y el Señor, recuerde que hay una porción en la palabra donde dice, Señor, en tu nombre echamos demonio, en tu nombre, y dice, ¿quién sois vosotros? Yo nunca os conocí. Entonces, en nuestros días también hay quienes quieren agradar a Dios y a otros dioses ajenos, creyendo que esa es la manera correcta. ¿Por qué lo hacen y por qué están convencidos de? Porque carecen de conocimiento. Y muchas veces es lo que menos la gente quiere hacer, porque fíjese que yo me he encontrado con situaciones en las cuales hay personas que hacen ciertas cosas y cuando bueno, yo digo, no, no hago esto, y uno empieza a dar la explicación con una base bíblica, salen con que no, con que uno se cree muy, muy espiritual, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que hay mucho cristiano poco informado y una vez estaba platicando yo con alguien y yo le decía, yo no quería ser pesado, pero lo que estaba haciendo me parecía que estaba fuera en esta misma línea. Y le digo yo, lo que pasa es que mucha gente hace muchas cosas porque le falta conocimiento. Y me dice, sí, estoy de acuerdo con usted. Mire, cómo usted no se imagina cómo he visto yo gente que hace cosas y uno dice, ok. Entonces, en el mundo, ¿verdad que en el mundo aquel que conoció y vivió en el mundo, ¿cuántos se dejaron engañar por santeros, espiritistas, curanderos y charlatanes? Y déjeme decirle que al día de hoy sigue habiendo eso, pero aún dentro de la iglesia. Porque hasta podemos encontrar pitonizos, no profetas de Dios. Que alguien se diga que es profeta de Dios es muy diferente a que lo sea. Eh, Entonces, en nuestro día todos estos fenómenos son sin duda sincretismo simple y puro. ¿Sigue habiendo al día de hoy sincretismo dentro de las congregaciones? Sí, hermanos, sí lo hay. Entonces, debemos de entender algo, que nuestra fe no debe ser mezclada con ningún otro culto. Nuestra fe no debe ser mezclada, o nuestro servicio o nuestra adoración no puede ser mezclada con cosas que se hacen en el mundo. Porque sin darnos cuenta, podemos meter cosas de ocultismo, espiritismo o la suerte. ¿Cuántas cosas se predican ahora que vienen sobre creencias paganas? El poder de la mente. Porque yo siempre lo digo, una cosa es que tengamos una mente positiva. Claro que sí, es bueno. Bueno, el Señor está con nosotros, tener una mente positiva. No, pero otra cosa es el poder de la mente. Piensa, piensa, piensa y se te va a hacer, porque si tú lo... No, no es así. Entonces, fíjese que los capítulos 17 y 18 hablan sobre el santuario de Dan. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, que en Dan, la tribu, hizo un santuario a Jehová con un sincretismo. Ocuparon a ídolos, ocuparon a uno que era levita, pero que no era instituido o no fue puesto por revelación o por el Señor. Y entonces esto fue un pecado muy grave. Ahora, pero para poder entender lo que pasa en el capítulo 18 hay que entender cuál fue el origen, porque el capítulo 17 narra cómo Micaías consiguió una imagen de talla, es decir, una imagen tallada. Eso está del versículo 1 al 6. Como también un levita como sacerdote. Y en el capítulo 18 relata cómo los danitas, desde la tribu de Dan, le robaron la imagen y el levita a Micaías y lo instalaron en su nuevo santuario. Entonces, aquí podemos ver también este tipo de aquellos que andan buscando el dinero, diciendo, miren, déjeme ocupar esta palabra, yo sé que usted me va a entender, pero no lo quiero ocupar. Entonces, yo soy levita.
Yo estudié, yo me gradué, yo tengo esto, yo manejo y pueden dar un discurso y hablar y etcétera. Yo soy levita. Entonces, vamos a ver y acompáñeme a Jueces 17 del 1 al 6 y vamos a ver en el 17 es sobre el santuario de Micaías. Es el capítulo 17 es el santuario de Micaías. Micaías y su idolatría. Y del 1 al 6 vamos a ver la fundación del santuario. Y aquí, mire cómo son las cosas, porque hay algo muy importante. Llegaron a ocupar esto dentro como templo de Jehová y el origen, y es lo que mucha gente no entiende, cuál es el origen de las cosas. Y el origen es muy importante. El origen es muy importante. ¿De dónde viene alguien? ¿De dónde se sacó tal cosa? ¿De dónde viene esto? El origen es muy importante. Jueces 17 del 1 al 6 dice, las imágenes y el sacerdote de Micaía. Fíjese que no dice el sacerdote de Jehová. Entonces dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Era uno de la tribu de Efraín, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, Micaías le dijo a su madre, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé, en otras palabras, yo lo robé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él le devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer, oiga, para hacer una imagen de talla y una imagen y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. La madre dice, he consagrado este plata a Jehová para hacerle una imagen de talla y una imagen de fundición para dártelo a ti. Yo creo que solo con la lectura es para poder entender esto, ¿verdad? Entonces dice el 4, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siglos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una imagen de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, no de uno, de dioses, e hizo efod y terafines. Ya vamos a ver qué son terafines. Son los ídolos que se tenían en casa, representando alguna divinidad. Un terafín, no serafín, un terafín o terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Entonces Micaía le roba a su madre hace las imágenes, se les da a él tuvo una casa de dioses y él agarró a uno de sus hijos y lo consagró como para que fuera sacerdotes. Y oiga lo que dice el 6, esto es muy importante. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, que es algo que sigue sucediendo el día de hoy. Hermanos, vemos muchas veces cosas, es que para mí es muy duro, muy fuerte decir esto porque pareciera que yo vengo aquí a señalar a los demás. No, no es esa mi intención, sino que es mostrarle la palabra. Pero vemos cuántos ministerios, cuántas cosas se han levantado y cada quien sale con una idea más humana, más fuera de la voluntad del Señor. Ahora, aquí vemos la fundación del santuario. Micaía hizo un santuario. En otras palabras, Micaía vino y puso su propia iglesia, pues, y puso a su pastor. Y él dijo, esto es lo que se va a hacer. Micaías es el personaje central de esta sección.
y uno de los dos personajes principales de la historia. Su nombre significa, y esto es irónico, ¿quién como Jehová? La respuesta se sobreentiende. No hay nadie ni nada que sea comparable con Jehová. Micaías vive en el centro de Israel. Y aquí vemos que la corrupción religiosa y ética han llegado no solo a las periferias de Israel, donde vivía Jefté y Sansón, sino que al propio corazón de la nación. Micaías, a pesar de que su nombre es piadoso, él le roba a su madre y no en pequeña escala. Y ella, cuando no logra averiguar quién le había robado, ha tomado la medida indicada en tales casos. Esto está en Deuteronomio 27, versículos 15, 17, 18, 24 y 25. ¿Y qué es esto? No lo voy a leer porque no me voy a atrasar, yo quiero avanzar. Es maldecir al ladrón desconocido, encomendando a Dios sobre su castigo. Entonces, esta es una maldición de aquellos criminales que no han sido descubiertos. Quiere decir que si alguien me robaba y yo no sabía, yo le podía decir, Señor, maldice a este que me robó, a este que me quitó, porque no sé quién fue. Entonces, Micaía oye la maldición y aunque no había temido ofender a Jehová, ¿por qué? Honra a tu padre y a tu madre. Y al robarle a su madre, quebró dos mandamientos, no honró a su madre y le hurtó. Entonces, no le tuvo, ¿cómo se llama? No le tuvo temor, no tuvo temor de haber ofendido a Jehová, pero sí tuvo miedo de la maldición que su madre había hecho. Entonces, su religión, porque ahí es su religión, ha perdido la dimensión ética. En esto se ve la influencia de la religión cananea. Por temor de la maldición, Micaías confiesa el robo. Ahora, la madre se da cuenta que ha maldecido a su propio hijo, porque ella dijo, bueno, el que me robó, que Dios lo maldiga, sea maldito. Y cuando ella se da cuenta que a quien ha maldecido es a su hijo. Y fíjese que las maldiciones pedían sufrimientos horribles, enfermedades, pobreza, esterilidad y violencia. Eso está en Números 5:21 y en Deuteronomio 28, del 15 al 68. Entonces, las maldiciones eran enfermedades, pobreza, esterilidad y violencia. Entonces, ella, para tratar de neutralizar la maldición, bendice a su hijo. No tú seas bendito. Ahora, ¿qué pasa con Micaías? Según la ley, no cumple con la ley de restituir el 120% y sacrificar un carnero por medio de un sacerdote legítimo. Que no hubiera rey o que no hubiera jueces no significa que no habían sacerdotes, porque sí lo habían. Los sacerdotes fueron instituidos desde Moisés. Y entonces esto está en Levítico 6 del 2 al 7. Pero cuando Micaías le devuelve la plata, aquellos 1100 ciclos que había robado, su madre la consagra a Jehová en nombre de su hijo. ¿Para qué? Para que no le cayera la maldición. Porque tal vez lo que ella estaba tratando de hacer es anular la maldición. Sin embargo, su voto nos deja atónitos. ¿Por qué? Como le dije, Micaías ya había quebrantado dos de los mandamientos, ¿verdad? Y ahora su madre, buscando agradar a Dios, propone hacerle una imagen. Por eso digo, el voto de ella nos tiene que dejar sorprendidos. Evidentemente, aquí lo que podemos ver es que la familia, porque ¿quién era el que le enseñaba la ley a los hijos? El padre. Aquí no aparece el padre, aparece la madre. Pero lo que podemos ver es que la familia de Micaías practicaba una religión popular en que había poco conocimiento de la ley de Moisés. ¿Qué sucede hoy en día? ¿Cuánta gente hace un montón de cosas porque lo vieron? Porque lo vieron que lo hicieron en otra iglesia.
Ven en televisión, ven en YouTube, ven en cualquier lado que ahora se hace esto. Entonces lo imitan. Ven esto, se hace imita. Y esto se imita. La pregunta es, ¿cuál fue el origen? Entonces, como Israel en general fracasó en la prueba de obediencia a la ley. ¿Quién? Micaías y su familia. Ahora, eran dos imágenes, porque dice que una era de talla y otra de fundición. Las imágenes de talla se esculpían en madera o en piedra. ¿No le parece conocido que hasta el día de hoy hay imágenes de madera, de piedra, de metal, de yeso, de barro? Ahora, la ley de Moisés prohíbe todas las tipos, clase de imágenes. No te harás imagen de ninguna. Ahora, primero leemos, mira, aquí hay algo que debemos de entender. Primero leemos que Micaías las devolvió a su madre. Luego que ella las devolvió a él. Entonces que él las devolvió a ella. Y por fin ella las entrega al fundidor. Micaías devuelve las piezas de plata a su madre. Ella hace la imagen cumpliendo el voto de Jehová. Y ella devuelve las piezas de plata a Micaías en la imagen. Increíble, ¿verdad? Y este versículo 4 es una ironía, porque en la casa de quien como Jehová se coloca una imagen supuestamente como Jehová. ¿Qué hizo la mamá de Micaías? Hacer una imagen de Jehová. La madre cumplió su voto solo en parte. Había consagrado los 1100 ciclos a Jehová para una imagen, pero la lectura nos dice que solo entregó 200 al orfebre. Tal vez dio los 900 ciclos restantes a Micaías para mantener el culto, pero él no necesitaría tantas piezas de plata para eso. Como Micaías y su madre acababan de romper 3 de los 10 mandamientos, es probable que ella también tomó en vano el nombre de Jehová al no cumplir su juramento completo o cabal. Fíjese que, ¿quién como Jehová? Qué irónico, ¿verdad? Si no hay nadie, entonces ¿por qué yo hago una imagen? Ahora, en el versículo 5 dice, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Entonces hizo un santuario. ¿Por qué? Porque santuario significa casa de Dios o casa de dioses. Por eso es que nosotros cuando venimos aquí decimos en el santuario. Y por eso es que si usted va a otras religiones donde tienen sus templos, también dicen en el santuario. Porque santuario significa casa de Dios o casa de dioses. Para Micaías, su santuario, el santuario que él había hecho, era casa de Jehová. Pero para el escritor de este libro era casa de dioses. ¿Por qué razón? Porque la legítima casa de Dios estaba en Silo. ¿Cómo y por qué estaba en Silo? Ya lo he explicado, pero se lo recuerdo. Recuerde que cuando llegan, instalan en Silo el tabernáculo, aquel de Moisés, o el tabernáculo de reunión, pero ya en una mejor manera estructurada, hasta que después Salomón edifica el templo. Entonces en Silo estaba el santuario o la legítima casa de Dios. Pero como cada quien hacía lo que bien le parecía, y eso es lo triste, hermanos, cada quien hace lo que bien le parece. ¿Por qué razón? Porque la ley de Moisés no autorizaba el establecimiento de un santuario sin una revelación especial de Dios. Éxodo 20, 24. Veamos esta cita. Éxodo 20, 24.
altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y ahí no había sido el Señor el que había dicho que debían de estar en ese lugar. Y Deuteronomio 12:5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Dónde estaba este? Estaba en Silo, no estaba en la casa de Micaías. Entonces Micaías había quebrantado la ley del Señor porque él no estaba autorizado. Y también él hace un efod, porque él tal vez pensó que el efod estimularía la adoración a Jehová, pero fácilmente se podría convertir en ídolo. Amén. Para Micaías también hace terafines. Amén. Ahí lo mismo lo leímos en el 17:5. E hizo efod y terafines. Para él también estos honrarían a Jehová, pero son considerados como ídolos allá en primer libro de Samuel 15:23. Primer libro de Samuel 15:23, en donde dice, porque como pecado de adivinación es la revelación y como ídolos, esta palabra ídolos, ahí habla de terafines, y como terafines e idolatría, la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Entonces, perdón, idolatría. Y como ídolos e idolatría, esta idolatría, ahí es la palabra, terafines. Los ídolos y si usted la busca, la palabra idolatría aparece como terafines. Ahorita no me recuerdo cuál es la referencia, la tenía anotada, pero amén. Entonces, ¿qué eran los terafines? Lo dije hace un momento, pero voy a entrar un poquito más. Los terafines eran imágenes caseras. Entonces, toda imagen casera de algún ídolo que de alguna manera representaban a la divinidad, amén. ¿Cuántos de nosotros en un tiempo en nuestro hogar habían terafines? Y sabe que estos se usaban para adivinar. Por eso es cuando dice allá, ¿verdad? Como la rebelión como adivinación. O el pecado de adivinación es como el de rebelión. Ahora, algunos israelitas lo consideraban como elementos legítimos en la adoración de Jehová, pero fácilmente se convertían en ídolos. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho, no tendrás dioses fuera de mí, no te harás imagen. Ahora, ¿qué más hace o qué más quebrantó Micaías? Bueno, en el 5b, en el 17:5b, consagra a su hijo como sacerdote, pero su hijo no era levita. Su hijo no era levita, ni mucho menos de la familia de Aarón. Y la expresión traducida es que invistió, que es decir, que llenó la mano. Tal vez en la ceremonia de consagración se llenaba la mano del sacerdote con porciones de un sacrificio, donde carnero de la investidura, en el hebreo es carnero de la llenura. Entonces, imagínese lo que estaba quebrantando Micaías. Él se estaba pasando como el sumo sacerdote y que estaba invistiendo a un sacerdote. Porque estaba ocupando, en el momento que él estaba invistiendo a alguien como sacerdote, él estaba tomando el lugar de un sumo sacerdote o el lugar de Dios, si pudiéramos ser un poco más extremos. Entonces, la historia de Micaías, ¿por qué le estoy hablando de esto, hermanos? Porque es importante detenernos en esto. Porque, es que si el Señor no lo llama a uno, si el Señor no es el que ¿cómo es?
embiste de poder, entonces uno está ejerciendo un sacerdocio que no es puesto por el Señor. Y por eso, hermanos, es que hay una gran corrupción del evangelio en día de hoy. Por eso es que vemos cuando usted vea cosas que usted dice, eso no está en la Biblia. Eso no es así. Esto se ha corrompido, esto se ha degenerado. Entonces, lo que podemos ver es que hay Micaías levantando a sacerdotes. Hay Micaías que están haciendo lo que bien les parece. Hay Micaías que están levantando santuarios no puestos por Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hay algo, mire esto muy importante. Muestra, la historia de Micaías muestra la transmisión de la corrupción religiosa en el hogar, de madre a hijo y de hijo a nieto, de madre a hijo, de madre a Micaías y de Micaías padre a su hijo. Entonces, esto llevó a una degeneración familiar que condujo a la degeneración de la tribu y que esto llevó a la degeneración nacional. Amén. ¿Por qué? Porque el versículo 6 lo dice muy claro. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿cómo pudo haber tanto caos político? Aquí el autor explica que no había gobierno centralizado para detener este desorden. Por otro lado, en el tiempo que se escribe este libro, algunos israelitas culpaban a los reyes de toda la maldad en Israel. Pero en el versículo 6 aclara que no había reyes, por lo cual la maldad fue peor. Ahora, al fin y al cabo, la maldad se puede manifestar dentro de cualquier estructura política, reyes, presidentes, jefaturas, primeros ministros, etcétera, no importa. Amén. La primera oración del versículo 6 se repite en el 18:1, en el 19:1 y en el 21:25. Amén. Por eso es increíble, va muy tremendo. El versículo 6 enlaza los relatos de la adquisición de la imagen y la adquisición de levita, que es lo que continúa. Porque mire, no se quedó ahí aquí nada más. Esto fue todavía peor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Lo recto ante los ojos de cada israelita era malo ante los ojos de Jehová. Amén. Entonces, del 7 al 13, vemos que Micaías instaura ahora a un levita para el santuario. Acompáñeme a Jueces 17, del 7 al 13. Dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. ¿Dónde? En Efraín. Porque así comienza, ¿verdad? Hubo un hombre en el 1, en el monte de Efraín. Entonces, aquí en el 7 nos relata de un joven que era de Belén de Judá, de la tribu de Judá, y que era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. ¿Qué había pasado? Para tener un poco de contexto, y es que se había perdido el hecho del servicio a Jehová. El pueblo había desertado, que muchos levitas tuvieron que buscar trabajo o ir a buscar regiones de donde subsistir, porque el pueblo ya había llegado a este sincretismo. Ya les habían dicho que no tenían que diezmar, porque no era una obligación, ¿sí? No tenían que ofrecer sacrificios, no tenían que mantener el templo, no tenían que dar, porque mire, lo tremendo es que cuando la gente habla del diezmo, solo se van a la parte
en donde tenían que cubrir las necesidades del ministro. Pero en los diezmos también servía para el pobre, para la viuda, para el mantenimiento del templo. Entonces, al no llevar sus diezmos, al no llevar sus ofrendas, al no llevar los sacrificios, al no mantener esto había decaído a tal punto que los levitas tuvieron que buscar de dónde vivir, ir a trabajar. Entonces, este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás mi padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Era levita, pero aún el mismo levita estaba incumpliendo la ley de Dios. Porque oiga esto. Agradó pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. 12. Mire lo tremendo. Y Micaía consagró a levita. Y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. ¿Y qué era el santuario de Micaías? Casa de dioses. Oiga el 13. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Hermanos, qué tremendo. Qué tremendo. Porque ¿a cuánto ministro los compran y han perdido el camino? Véngase para acá, usted va a ser nuestro pastor y le vamos a dar esto y esto. Pero tiene que predicar de esto no puede predicar, tiene que permitir esto, tiene que permitir aquello, tiene que hacer esto. De esto sí, de esto no puede predicar. ¿Sí? Qué increíble, ¿verdad? Un sacerdote levítico para el santuario de Micaías. ¿Y qué era el santuario de Micaías? Casa de dioses. Amén. El nuevo personaje es joven, en contraste a Micaías, que se le llama hombre en el versículo 1. Era levita, y forastero. Este vocablo hebreo se refiere a un residente cuya familia es de otro lugar. Tal vez en los días de los jueces muchos israelitas, no prosperando debido al castigo de Jehová, abandonaron su territorio para buscar una mejor vida. Siendo forastero, el levita no tenía terrenos familiares en Belén. Amén. Para sostenerse dependía de la hospitalidad y ofrenda de los israelitas en quienes trabajaba. De la tribu de Judá, cuando dice que esta era de la tribu de Judá, ha de significar solamente que él residía en Judá. Amén. Porque podemos preguntar, pero ¿cómo era un levita si era de la tribu de Judá? Lo que ha de significar que solamente era el lugar donde residía. Quizás en este tiempo Israel no mantenía las ciudades de los levitas, pero también es posible que el joven, deseando una vida mejor, no quería vivir en una de ellas. Dijo, no, aquí no hay mucho futuro en esta ciudad y yo necesito una ciudad en la cual pues haya mejores. ¿Por qué? Porque las ciudades asignadas a su clan estaban en Efraín, Dan y Manasés. Manasés del otro lado. Ahora, viajando hacia el norte, el levita llegó por casualidad a la casa de Micaías. Cuando éste averiguó quién era y cuál era el propósito de su viaje, le ofreció un empleo
como sacerdote de su santuario. Según Micaías, el levita sería como padre, o sea, un guía religioso, y como mediador entre él y Jehová, y una fuente de bendición. Eso es lo que quería. Porque lo vemos ahí, dijo Micaías, hoy me va a bendecir el Señor porque me ha dado aquí a un levita. Ahora, era responsabilidad de los levitas enseñar la ley de Moisés, Deuteronomio 33:10. Entonces, este joven levita, debía rechazar la oferta de Micaías, aprovechando la oportunidad para instruirle acerca del culto correcto a Jehová. No obstante, aceptó la invitación. Claro que sí. El verbo traducido con vino incluye la idea de hacerlo algo con agrado. ¿Por qué? La invitación le agradaría por la seguridad económica y por el prestigio de ser sacerdote. Y no solamente levita. Este era un levita. Yo quiero volver otra vez. Amén. Y dice, en el 7, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. No dice que era sacerdote. Entonces él estaba tomando el puesto de un sacerdote. Ya no solo iba a ser levita, ya soy sacerdote. Mire, interesante, ¿verdad? Porque él para ser sacerdote tenía que ser consagrado por el sacerdote o por el sumo sacerdote. Y no había sido consagrado como sacerdote, sino como levita. Micaías provee para él como si fuera un hijo. Mientras dependía como hijo del sostén de Micaías, el levita no podía llevar a cabo la función paternal, es decir, de corregir sus errores. Entonces, en otras palabras, es que lo tenía comprado. Yo te pago, le decía Micaías. Sí, como muchos que creen que porque ofrendan o diezman, no se les puede decir nada. No es así. ¿Y cuántos pastores? Porque alguien no se vaya de la iglesia, porque hay gente que aporta. Porque sí, hermanos, hay gente que aporta. Pero muchos creen que porque aportan fuerte a la iglesia, no se les puede decir nada. Y muchos pastores ahora no le dicen nada, porque entonces se va a ir el hermano que aporta el 20, el 25, el 30% para el sostenimiento de la iglesia. En el hebreo, convino en habitar, como dice el 17:11, hace eco de los cananeos, persistieron en habitar, y los amorreos, que persistieron en habitar también, que esto lo vemos en el capítulo 1. Convino y persistieron representan el mismo verbo hebreo, el cual no se usa en ninguna otra parte de Jueces. Entonces la influencia de Levita con Micaías no será mejor que la de los cananeos entre los israelitas. Entonces ya instalado como sacerdote, es decir, ya he investido, esa es la palabra, yo dije investido, el levita sirvió en la casa de Micaías a la par de la imagen, que hizo un sincretismo. Micaías ha hecho y equipado su santuario por la misma razón por la cual robó a su madre para enriquecerse. O no le robó a su madre para enriquecerse. Sí, y con eso mismo ahora dice, Jehová me va a bendecir. Hermanos, qué tremendo. ¿Cuántos han abierto una iglesia para enriquecerse? Y eso es una verdad. Eso no se puede esconder. No se puede esconder.
cree que si cumple en forma correcta con el culto, Jehová tendrá que prosperarlo. Híjole. Señor, ya te puse aquí a un levita, ya te hice un santuario, ya quité a mi hijo porque era un falso sacerdote, pero ahora tengo uno que sí, es un levita y yo lo hice sacerdote. Piensa que se libró de la maldición de su madre y multiplica su error porque ni siquiera sabe cómo cumplir con el culto exigido por la revelación divina. Ay, hermanos, aquí nos podríamos quedar mucho tiempo. Aquí nos pudiéramos quedar mucho tiempo. Qué increíble esto. Multiplicó su error porque ni siquiera sabía cómo cumplir con el culto exigido porque no tenía revelación divina. ¿Qué tenía que haber hecho el levita? Enseñarle la ley y decirle, no, 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 yo no puedo ser sacerdote, porque un sacerdote me tiene que consagrar. Yo soy levita, yo trabajo, pero el sacerdote, alguien me tiene que investir. Yo no puedo, yo tengo que enseñarte. ¿Sabe qué? Aunque este levita hubiera tenido la intención de enseñarle, el corazón de Micaías estaba contrario a lo de Jehová. Y le hubiera dicho, no, 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 vete, 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 no te quiero. Hermanos, hay un montón de gente, y esto lo digo con tristeza, pero hay un montón de gente que no quiere ser instruida. No quiere que un levita le enseñe la palabra de Dios, le enseñe la ley de Dios. Y ellos se vuelven un Micaías porque andan buscando a su propio levita. Ese que con lo que les predique, con que lleguen el domingo, con que les hable bonito y todas las cosas y van a ser prosperados, van a ser bendecidos, pero sin rendición del alma, pero sin un cambio, pero sin doblegar la voluntad. Porque el santuario y el sacerdote no traerán ni traerían a Micaías prosperidad, sino que lo que trajo fue un despojo. Y eso es lo que vamos a ver el otro jueves, porque no me quiero adelantar. Porque al final vienen los de Dan. ¿Sabe qué? Lea el capítulo 18. Por favor, léalo. Usted que me acompaña los jueves, lea el capítulo 18. Y se va a dar cuenta que al final los de Dan se llevaron a Levita. Amén. Se llevaron a Levita y se llevaron a las imágenes. ¿Cuántos creen que están cumpliendo con la forma correcta con el culto? Y como según ellos, porque cada quien hacía lo que bien le parecía, según ellos, el Señor los tiene que prosperar. Y no es así. Y en vez de que haya una prosperidad, están multiplicando su error. Porque no están realizando el culto exigido, porque no tienen conocimiento, porque no tienen revelación divina. Y al final, ese santuario y ese sacerdote no le traerán prosperidad, sino despojos. Y eso es lo que pasa en muchos lugares. Las personas se aprovechan de las personas. ¿Por qué se aprovechan de las personas? Porque no tienen conocimiento y quieren lo más fácil. ¿A cuánta gente han estafado? Y después nos meten en la, hermano, y después nos meten a todos por igual, que los pastores son ladrones. No, 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 discúlpeme. No, no, no hable por mí, no me señale a mí. No, no, es que los pastores se roban los diezmos. No, 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 discúlpeme, no hable por mí.
No hable por el ministerio en el cual estoy. No somos así. Pero ¿por qué a muchos cristianos los estafan? Porque no quieren tener conocimiento. Porque han buscado a su propio levita y lo han hecho sacerdote. Y no han buscado a un sacerdote investido por Dios. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, qué tremendo. Cuántas cosas se mueven, Señor, el día de hoy. Y siguen moviéndose, así como lo vemos en tu palabra. Siguen estando hasta el día de hoy. Señor, ayúdanos a que en nuestro corazón haya siempre el deseo de tener conocimiento y revelación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo a las 8:30 de la mañana, hora de Texas, 7:30 hora de Centroamérica. Amén. Dios les bendiga.